Bienvenidos a tu podcast La Voz del Miedo. Mi nombre es Alan Castellanos. El día de hoy tenemos para ti un tema que a muchas personas les gusta y en lo personal es uno de mis temas favoritos, de personas que trabajan al volante, y en esta ocasión nos toca contar experiencias reales de traileros. Esperamos que te gusten y si tienes algún amigo o familiar que trabaje de operador de transporte, compártele este episodio, déjanos tu comentario, queremos saber qué opinas y de qué tema te gustaría que fuera nuestro próximo video. Si tienes alguna historia más y quieres que la contemos, no dudes en mandarla a nuestro correo lavozdelmiedo2021@gmail.com. Si no eres parte de este canal, ya sabes, suscríbete, activa la campanita para que te avise cuando tenemos un nuevo video. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que estás por entrar a La Voz del Miedo. Quiero platicarles una experiencia que me sucedió hace poco. Soy conductor de tráiler y en mi trabajo he visto muchas cosas extrañas sobre la carretera al caer las noches. Esta vez, de la que les voy a contar, venía de Baja California, pero lo que estoy a punto de contarles es algo que hasta el día de hoy todavía no puedo creer. Y no les miento, esa vez me asusté como nunca lo había hecho. Estaba muy cansado, ya que tenía 4 días sin poder dormir bien. Ya ni los efectos de las pastillas que me tomaba me ayudaban. En este trabajo, deben de saber que muchas veces a nuestros patrones no les interesa nuestro bienestar. Solo es entregar los pedidos en tiempo y recogerlos de igual forma. Ese día era tanto el cansancio que tenía que finalmente me venció y me quedé en un acotamiento, algo que debo de aceptar. También es muy peligroso para nosotros porque podemos ocasionar algún accidente o que roben nuestras unidades o incluso la mercancía. Eran las 6 de la tarde aproximadamente cuando me orillé. Agarré un sueño muy profundo y de pronto, de la nada, me quedé dormido. Había puesto una alarma en 2 horas, pero era tanto el sueño que tenía que ni el celular escuchaba. Desperté después de horas, ya que alcancé a escuchar a lo lejos mi celular sonar. Me levanté de inmediato, pero no pude alcanzar a contestar. Revisé el teléfono y ya era demasiado tarde. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Había pasado demasiado tiempo. Intenté regresar la llamada de inmediato, pero no tuve éxito para comunicarme con ese número. Era un número que no tenía registrado. Me empecé a acomodar en el asiento para empezar a conducir, pero de pronto escuché un animal. Puse atención y ese animal emitió un sonido como el que hacen las hienas. Se me erizó la piel. Encendí el tráiler, prendí las luces y al hacerlo a unos 20 metros frente al cofre, vi a una criatura. Estaba parada al costado de la carretera y cuando sintió las luces, aquel animal corrió rápidamente hacia el bosque y entre la niebla se perdió. Me quedé en estado de shock, pero no dudé ni un segundo en irme lo más rápido de ese lugar. Han pasado 4 días desde que sucedió esto que les cuento. Durante este corto tiempo, a veces sueño esa criatura. Me despierto agitado y creo que hay cosas que aún no conocemos, criaturas que jamás hemos visto. Y esa criatura que vi, estoy seguro que no era algo bueno. Era como un perro enorme, pero caminaba perfectamente en 2 patas. Corrí de una manera sobrenatural. Me he puesto a investigar acerca de este tipo de animales y no he encontrado a ninguno con las características del que vi. Pero sin embargo, he encontrado leyendas de Estados Unidos que hablan de criaturas muy similares. Tal vez nunca sepa qué fue lo que vi realmente, pero nunca olviden que no estamos solos, que allá afuera hay seres extraños que andan libres cerca de las carreteras, como esta criatura. Espero que les haya gustado mi historia y buenas noches. Esta es mi historia. Lo viví hace algunos años en la carretera federal número 180. No estaba teniendo una buena etapa de mi vida. Iba manejando como de costumbre en mi camión sobre esta carretera tan transitada. El clima no era el mejor, pero para una persona como yo, con más de 20 años al volante, no era mayor problema. Antes de llegar a la ciudad en el entronque donde se ubica una rotonda y que da vuelta para poder ingresar, allá a lo lejos pude ver una figura de lo que parecía ser un niño que se me hizo conocido. Estaba sentado y lo reconocí de inmediato. Era mi hijo, que recién había fallecido unos cuantos días atrás. Lo vi por unos instantes, como si tratara de decirme algo, pero de pronto, en un pequeño pestañeo,
este desapareció. Yo trataba de entender qué había pasado y el por qué en ese lugar estaba mi hijo. Un cúmulo de emociones pasó por mi cabeza y mi cuerpo. Unos cuantos minutos después, comenzó a cerrar el cielo y a llover de una manera muy estrepitosa. La lluvia era fuerte y persistente. Me complicaba la vista. Y de momento, pasó a estar todo el ambiente invadido por una oscuridad total. Rayos, truenos y relámpagos empezaron a advertir que no mejoraría el clima. Seguí manejando y contemplando esa majestuosidad. No podía sacar de mi cabeza lo que había visto minutos atrás. Traté de concentrarme en el camino, ya que por la poca visibilidad que tenía, se hacía cada vez más complicado el transitar por esa carretera. Por fin, llegué a la terminal marítima de Altamira, Tamaulipas. Obligatoriamente, tenía que pasar por el puente roto del kilómetro 31. Este tramo es difícil, el aguacero lo complicaba más. Traté de hacer las maniobras necesarias para poder avanzar y seguir en el camino, pero aún para un chofer experimentado como yo, esto no fue posible. De pronto, el ambiente se llenó de paz y escuché una voz al oído que me dijo: «No sigas, papá». Me erizó la piel, pues reconocí la voz de mi hijo. De inmediato, sin poderlo creer, me orillé al costado de la carretera y comencé a llorar por lo que me acababa de suceder. Me quedé ahí durante toda esa noche, en ese lugar, mientras paraba la tormenta. Avanzando ya al día siguiente, me enteré que el saldo de esa noche fue de varias víctimas, pues en el puente trágico hubo varias volcaduras de compañeros y de vehículos particulares. De haber continuado, hubiera ido a un accidente seguro, o tal vez a la muerte. Por eso, creo que mi hijo me avisó del peligro aquella noche. Espero les haya gustado mi historia, y hasta luego. Lo que les contaré en esta publicación me lo contó Luis, un colega trailero, y lo narraré tal como él me lo comentó a mí. Llegué como a las 9 de la noche de ruta. Venía muy cansado de ese largo viaje a la frontera. Metí el tracto a la empresa y todo parecía normal. Como a la media hora de haber llegado y haber acomodado todo, me metí al camarote del tracto para dormir un poco, cuando de pronto empecé a escuchar unos golpeteos lejanos en una de las naves. No le tomé mucha importancia, pues me sentía muy cansado. Entre sueños, escuchaba esos golpes, como si cada vez fuesen más cerca. Del cansancio que tenía, me quedé profundamente dormido. Habrían pasado un par de horas cuando los golpes me hicieron despertar, y ya eran en la parte lateral derecha de la caja del tráiler. Y digo que eran en la caja porque sentía el movimiento, como si alguien se recargara con mucha fuerza, para que yo lo lograra sentir. Me levanté de inmediato. Prendí la radio para que eso que estaba afuera supiera que había alguien adentro. No era algo normal. Nadie, por mucha fuerza que tuviera, podía mover la caja de un tracto. Revisé por los retrovisores, pero no había nadie. De pronto, todo se quedó en silencio y con total tranquilidad. No pude dormir más esa noche, pero no había nada fuera de mi camión. Mi contrato con esta empresa era solo de unos días. Nuevamente, regresé de ruta, a los pocos días de esto. Esta vez un poco más tarde. Eran ya las 11 de la noche. Llegué muy cansado y nuevamente decidí meterme a dormir luego. Así que me encerré en el tracto para dormir. No pasó mucho tiempo cuando nuevamente los golpes se empezaron a escuchar, pero esta vez los podía sentir dentro de la caja del tráiler. Un poco asustado, me salí del camarote y me senté en el asiento del lado del copiloto para ver qué pasaba. Enseguida, el miedo me invadió, a tal grado que no podía mover mi cuerpo. Estaba paralizado. Los golpes ya no eran en el interior de la caja. Esta vez eran en el camarote, justo detrás de mí. Cuando me atreví a moverme un poco y tratar de asomarme al camarote, fue cuando lo vi. Era algo en forma de un hombre, pero más robusto y alto. Jamás olvidaré su cara, pues la tuve tan cerca que no tengo forma de describirla en realidad. Lo único que puedo decir es que era algo horrible, algo que jamás olvidaré. Estuve así durante unos segundos que para mí fueron eternos. Estuvimos frente a frente. Hice de todo para que esa cosa se fuera. Grité, pero eso solo se me quedaba viendo
y se dibujaba en lo que era su rostro una sonrisa macabra. Lo que por fin me ayudó fue que tomé unos salmos escritos en una hoja que mi suegra me había regalado y que siempre cargaba en mi camión. No sé cómo, pero empecé a leerlos y de la nada, esa cosa ya no estaba. No soy una persona muy religiosa, pero ese día bajé a Todos los Santos. Al otro día, pedí permiso para dormir en otro lado. Los dueños me dieron la oportunidad de quedarme en una casa de uno de los ingenieros. Al poco tiempo, decidí vender el tracto a la misma empresa con la que hice el contrato. Jamás regresé a ese lugar. Me contó otro chofer que trabaja aún en esa empresa, que ese ente ya no solo está en el tráiler, sino que deambula por toda la fábrica. Y a más de uno le ha hecho pasar un mal rato como a mí. En otra ocasión que tenga, les contaré los distintos testimonios sobre esta empresa, porque sin duda, algo se quedó en ese lugar. Buenas noches, yo fui ayudante de trailero, o 10-12 como se conoce en el rubro. Tuve la oportunidad de trabajar con un trailero de cepa, de esos que salen pocos. Su nombre, José Ordaz, y por 10-28, para la colegancia, Quique Gavilán. Nosotros llevábamos cerveza a la Sierra Gorda de Querétaro, haciendo un trayecto de Cadereyta de Montes a Jalpan de Serra, que más o menos era de unas 3 horas. En una de tantas, mi amigo José me platicó una experiencia que le tocó vivir a altas horas de la noche, junto a otro ayudante que tenía. Hace poco más de 20 años, cuenta que iban saliendo de la parte poblada del municipio, cuando en una carretera recta, que queda en pendiente, vieron que a media carretera se distinguía un bulto blanco. Él por precaución bajó la velocidad a medida que se acercaban. A lo que ya más cerca, él pudo distinguir que era una figura de una viejecita con las manos recogidas y que hacía la forma de venir trotando con un camisón de manta y con el pelo suelto que casi le arrastraba hasta el suelo. Ellos, al darse cuenta y con el camión en alto total, no salían de su asombro y de su miedo, a lo que solo podían intentar rezar y santiguarse ante tal manifestación. Al momento que pasó junto a ellos, se dieron cuenta que no se le veían los pies y que más bien parecía que flotaba. Ellos, con el camión totalmente parado, intentaban darle marcha al camión, pero por el miedo no podían meter las velocidades, y su ayudante, en shock, solo decía: ¿será cosa buena o mala? Una y otra vez, con el semblante pálido y con las manos intentando persignarse, pero ni eso podía. Al momento de pasar junto a ellos, los volteé a ver, pero ellos no se atrevieron a verle la cara a esa aparición. Esa mujer continuó con su camino y se fue hacia el rumbo de la presa de Zimapán, Hidalgo. Ya pasado el susto, continuaron con su viaje en total silencio, hasta que a unos 5 kilómetros encontraron a otro camionero que iba en camino a Querétaro. Saludándose por el radio, lo primero que les dijo fue: ¿La vieron, amigos? ¿La vieron? ¿A quién?, preguntó mi amigo con mucho temor. A la viejecita que iba en su dirección. Me pasó justo cuando me arranqué. Pensé que la iba a alcanzar, pero la perdí de vista en una curva y ya no la alcancé. Estoy seguro que la vi. Mi amigo, con algo de miedo por el comentario del colega, no le quedó más que platicar el susto tan grande que nos dio. Esta es una de muchas anécdotas que mi gran amigo Quique Gavilán me contó en uno de muchos viajes en los que tuve la oportunidad de acompañarlo. Espero estén bien y un saludo desde Querétaro. Hola a todos. Hace algunos días, comentando en un post de alguien, me animé a escribir un relato. No lo había hecho, pues he visto y escuchado algunas historias que hasta parecen películas de cine, pero como sea, mi relato es corto, así que trataré de darles más detalles para hacerlo más interesante. Soy trailero. Desde hace un tiempo comencé con este trabajo que siempre me ha gustado y siempre había deseado. Lo que les voy a relatar sucedió en mi primer año desempeñando este oficio. Al ser inexperto y contar con muy poca experiencia, cualquier falla o avería, por chica que fuera, para mí era todo un reto. Ese día transcurría normalmente. Llevaba carga al estado de San Luis Potosí y de ahí bajaría al estado de León, Guanajuato, a recoger una carga de regreso. Esta iba al estado de Tlaxcala. Todo estaba en orden. Pasaba por la carretera federal que va de Villa de Reyes hacia Silao. Acababa de pasar el pueblo de San Felipe y comenzaba a avanzar hacia Silao,
cuando de la nada el camión se apagó, justo en medio de la carretera sin poder orillarme bien. Quedé justo sobre el acotamiento. Sin pensarlo mucho, salí de la cabina y puse mis señalamientos de precaución, pues pronto anochecería y podía causar algún accidente por no estar bien señalizado. Yo estaba tratando de buscar la falla hasta que la encontré. Fue una terminal de las baterías que al quebrarse hizo corto, y esto provocó que el módulo de la computadora central del motor se protegiera, haciendo que éste dejara de encender. Sin más por hacer, me comuniqué con mi coordinadora, explicando la situación y que tendría que mandar un técnico para volver a resetear el módulo con un escáner. Ya sin mucho que hacer, solo pude prender un mechón para alumbrar la oscuridad. Era total, no se veían luces a kilómetros de distancia, más que los de los vehículos que pasaban, pero sentías una calma absoluta. Habiendo muy poca cobertura en el teléfono, tenía que ir a la parte trasera del tráiler, donde agarraba un poco de señal para poder comunicarme con mi línea. En eso estaba cuando de la nada, en esa calma y en esa oscuridad total, comencé a escuchar el cabalgar de un caballo, a todo galope. Se podía escuchar cómo golpeaban los cascos en el piso, cada vez acercándose más. Con el teléfono en el oído, volteé hacia la oscuridad del monte, y al voltear y alumbrar únicamente con la lámpara del celular, vi cómo pasó de una manera muy rápida, una silueta blanca. Se lograba ver que tenía cabello, y este le tapaba la cara y la mitad del cuerpo. La vi, pasó corriendo, solo una fracción de segundo, pero fue suficiente. Al pasar corriendo, hacía el sonido del caballo a galope. Yo, incrédulo, solo alcancé a maldecir por lo que acababa de ver. Mi coordinadora, que estaba en el teléfono, me preguntó qué pasaba. Lógicamente no le dije, pues no me iba a creer. Le dije que esperaría al técnico, colgué y me subí a la cabina. Me encerré y toda la noche estuve esperando que volviera a pasar o la volviera a escuchar, pero no fue así. Al día de hoy, aún no sé qué rayos fue eso. No sé qué era esa silueta, ese galope. Aún paso por ese lugar, pero no me dan ganas de volver a investigar. Este fue mi pequeño relato. Quizá no es tan extenso o bueno como los demás, pero gracias por tomarse el tiempo de leerlo. Y saludos a todos. La siguiente historia es de Ernesto Villarreal. En una madrugada con mucha neblina, estaba viajando junto con mi madre con destino a la ciudad de Eagle Pass, Texas. Nosotros somos originarios de Sabinas, Coahuila, México, y en su momento nos dedicábamos a la compra-venta de peluches y artículos para niños. En esta ocasión, optamos por irnos mucho más temprano de lo habitual, esto con la finalidad de conseguir mejor calidad en la mercancía. En esa época, era tanta la neblina que los señalamientos viales solo eran visibles cuando se pasaba junto a ellos. Yo iba de copiloto y le estaba dando indicaciones a mi madre sobre si el camino tenía curvas, en qué área estábamos y cosas por ese estilo. En un tramo, antes a la cuesta de las Codornices, un área muy conocida por muchos accidentes automovilísticos, se nos presentó ante nosotros una caja de tráiler o camión de carga. En un principio nos pareció algo extraño, pero pensábamos que había sucedido lo mismo con los señalamientos. Esta caja contaba con una barra azul en la parte superior y 4 luces rojas en la parte inferior. Mi madre se sintió más confiada al ir detrás de alguien, puesto que la neblina y el ir solos por un buen tiempo en la carretera la tenían bastante preocupada, ya sea por un accidente o por un posible atraco. Así nos fuimos detrás del camión por un largo tiempo, a una velocidad moderada, hasta que éste se desvaneció frente a nosotros. Mi madre, asombrada, aceleró un poco para poder alcanzarlo, y pensó que había sido el efecto de la neblina, y por tal motivo había desaparecido repentinamente. Así seguimos por un momento, intentando darle alcance al camión, y no lo encontrábamos por más que mi madre aceleraba. Nos dimos por vencidos, y ya platicando lo sucedido, nuevamente se nos volvió a aparecer, solo que esta vez ya más cerca de la cuesta de las Codornices. Mi madre nuevamente se volvió a sentir segura, pero a su vez extrañada de lo acontecido. Yo le comenté que estábamos a punto de entrar a la cuesta, ya que en ese tramo era donde de un carril se convierte a 2 carriles y se puede rebasar con precaución. «Rebasémoslo. Esto no se me hace bueno», le dije a mi madre. «No, mijo, quiero irme detrás de él. No veo bien el camino con la neblina.
Así me voy más segura. De un momento a otro, el camión se hizo para el carril de la derecha, el de baja, y mi madre realizó lo mismo. Rebasémoslo, yo te voy diciendo qué hay en el camino, le insistí a mi madre. No, mijo, me contestó. Yo nuevamente insistí y le dije que más adelante podríamos encontrar a alguien. Me terminó por hacer caso. Rebasamos por el carril izquierdo. Al momento de pasar junto a él, me dio curiosidad de voltear a ver quién conducía el camión. No alcancé a ver a quién o qué lo conducía por la neblina, pero el maldito camión dio vuelta para la derecha, siendo que la carretera giraba para la izquierda. Lo que vi, todavía no lo puedo creer. El camión se fue derecho hacia el monte y lo terminé por perder de vista al seguir alejándonos. Lo interesante de esta historia es que justamente donde el camión dio vuelta y se perdió en la carretera, en ese punto se encuentra un declive donde muchos autos se han descarrilado y terminado por quedar volteados. Realmente agradezco el que mi madre me haya hecho caso porque, de lo contrario, siento que lo comentado anteriormente habría sido nuestro destino. Tiempo después, platicamos esta historia a mi tío, ya que él un tiempo se dedicó a manejar camiones y nos contaba sus anécdotas. Un día que nos visitó, nos contó que días antes llevó su camión a un taller, y en eso, un camionero que se encontraba ahí le platicó que en esos días antes de ir al taller, realizó un viaje en donde por alguna extraña razón se le apareció un camión delante de él. Mi tío nos cuenta que el hombre le describió su historia de tal manera que le recordó a la nuestra, y él terminó por contarle. Eso mismo se le apareció a mi hermana y a mi sobrino. Espero puedan compartir mi historia en un video. Hay muchas fotos donde se aprecia el lugar del que les estoy hablando, casos que han sucedido y el famoso declive de la cuesta, que hace que se volteen muchos autos. Espero les haya gustado mi historia y hasta luego.